Israel continúa bombardeando Siria. Este jueves atacó los alrededores de la capital, Damasco, tomada el pasado domingo por facciones insurgentes. Tanto el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos como la televisión siria, controlada por los rebeldes, informaron sobre los ataques israelíes. Esas fuentes no informaron de cuáles fueron los objetivos de estos bombardeos. Desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu ha ocupado territorio soberano sirio en los Altos del Golán, una región ya ocupada parcialmente por Israel desde hace décadas. Mientras las fuerzas opositoras sirias siguen intentando sacar adelante el proceso de transición. El nuevo primer ministro del país, el islamista Mohamed al-Bashir, dijo hoy que sus principales objetivos son aumentar los sueldos públicos, mejorar los servicios básicos y restablecer la seguridad. Bien, vamos a intentar establecer contacto con el periodista Joan Cabasés, quien se encuentra en Damasco cubriendo minuto a minuto estos históricos momentos que vive el país. ¿Qué tal, Joan? Un gusto saludarte. El ejército israelí ha estado bombardeando varios puntos del territorio sirio. ¿Qué reacción podemos esperar del nuevo liderazgo del país? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues por ahora parece todo indica que lo que podemos esperar es el quietismo y el silencio. Ya lo indicabais, Israel ha bombardeado en centenares de ocasiones este país en los últimos días, especialmente desde la caída de Bashar al-Assad, y además las tropas hebreas están a apenas 30 kilómetros de la capital, Damasco, donde nos encontramos. Y a pesar de todo ello, Hayat Tahrir al-Sham ha evitado hacer valoraciones, por lo menos en público, al respecto de estas operaciones israelíes. Hoy además os podemos contar que hemos estado en el sur de Siria, en una de estas bases militares del antiguo ejército de Bashar al-Assad. Esta base había sido atacada y estaba convertida en cenizas, pero estos milicianos de nuevo han evitado, al menos de entrada, hacer comentarios al respecto, y no ha sido hasta más adelante que nos han reconocido que si Israel mantiene esta presencia sobre el terreno en Siria, a lo largo del tiempo, Hayat Tahrir al-Sham va a tener que responder. Los movimientos de los nuevos líderes en Siria se dan con enorme rapidez, Joan. A veces es difícil seguirles el paso. ¿Qué señales están dando los rebeldes por lo que ves sobre el terreno del futuro político que le espera al país? Mira, pues os pongo precisamente un ejemplo de lo que he visto hoy en Katana, una ciudad en el sur de Siria. Hemos visto a los milicianos de Hayat Tahrir al-Sham reunirse con los vecinos cristianos de ese municipio y asegurarles que tienen previsto garantizar una igualdad de derechos entre todo el mundo sin hacer ningún tipo de distinción ni discriminación. Y en un sentido parecido se ha expresado el nuevo líder de facto de Hayat Tahrir al-Sham en la ciudad de Damasco. En una entrevista con Reuters ha asegurado que este va a ser un gobierno inclusivo, que este es el que tenemos ahora, un gobierno interino de transición. Asegura que el gobierno de facto que hay ahora en Damasco es temporal hasta el próximo mes de marzo. No ha especificado qué va a pasar hasta entonces, pero hay diversas declaraciones de esta milicia convertida en poder que indican que este grupo tiene intención de convocar algún tipo de elecciones, pero hay que decir que nadie sabe qué tipo de formato podrían tener estas elecciones, y hay dudas sobre la inclusividad que pueda tener este futuro gobierno en Siria. Era el reporte de Joan Cabasés desde Damasco. Joan, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Cuídate mucho y hasta la próxima. A vosotros. Y lo decíamos ya, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostiene que las fuerzas israelíes permanecerán en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán hasta que sea segura. Las fuerzas de su país han bombardeado objetivos militares de Siria en los últimos días, a pesar de la condena de una mayoría de los países en la ONU. Este es el ejército israelí entrando en la zona desmilitarizada monitoreada por la ONU, que se encuentra entre Siria y los Altos del Golán, ocupados por Israel. Israel anunció que mantendría un limitado número de tropas allí, ya que los militares sirios han abandonado sus posiciones. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que era una posición defensiva temporal hasta que se alcance un acuerdo adecuado. La zona desmilitarizada es conocida como área de separación. Se erigió como parte del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Siria de 1974 para mantener separadas ambas fuerzas tras la ocupación israelí de los Altos del Golán. La acción es parte de la amplia respuesta israelí a la caída del régimen de Assad en Siria.
Su ejército bombardeó instalaciones del ejército sirio, depósitos de armas, aeropuertos y bases navales. Pero una mayoría de países en la ONU condenó las acciones de Israel. No hay base alguna en el derecho internacional que permita preventivamente desarmar a un país que no te agrada. Si así fuera, sería una receta para el caos global, porque un montón de países tienen rivales a los que les gustaría ver desarmados. De regreso en la zona desmilitarizada en los altos del Golán, no se sabe cuánto tiempo las tropas israelíes se quedarán allí, mientras los acontecimientos en Siria se desencadenan de manera acelerada. Y los movimientos en Siria se siguen desde luego muy de cerca en Israel. La periodista Maya Siminovich se encuentra con nosotros desde Tel Aviv para brindarnos más detalles de la perspectiva israelí. Maya, sabemos que Israel continúa con estos operativos y que el primer ministro dice que las tropas van a continuar en esa zona de amortiguamiento. ¿Qué tan grandes son esas potenciales amenazas para la seguridad de Israel que el gobierno cita para justificar estas intervenciones militares? Hola Javier. Bueno, el gobierno cita principalmente la incertidumbre de lo que vaya a pasar en Siria. Son grupos en principio islamistas en su mayoría, ¿verdad? Israel esto no lo toma con comodidad, no se sabe qué es lo que va a pasar ahí. Todas esas armas, qué es lo que está dedicándose Israel y también Estados Unidos a destruir las armas químicas y diferentes, en realidad se están dedicando a destruir casi todo el ejército sirio. Para quien quede ahí gobernando, pues probablemente le quede poco con lo que manejarse, pero Israel considera que lo que queda allí, las personas, los gobiernos, lo que sea que se vaya a formar en ese país, es un peligro principal, y luego también es cortar esa vía de penetración iraní a través de Siria para llegar a sus proxies como Hezbollah o como Hamas. Evidentemente, todas las potencias están siguiendo de cerca la situación y buscando también su influencia. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se encuentra en Tel Aviv, donde reiteró su apoyo al gobierno de Israel. ¿Qué destacarías de esa intervención? Sí, lo que ha dicho esta tarde es que las partes están más cerca que nunca de conseguir un acuerdo para intercambiar rehenes israelíes por presos palestinos. Esto lo han dicho muchas veces, es algo pero se sospecha que tal vez sea verdad que esté más cerca que nunca, porque cita, para que el contexto esté maduro, lo que ha pasado en el norte de Israel con Hezbollah, este acuerdo de paz que periclita pero que todavía existe, la revolución en Siria y en realidad todo el ambiente muy convulso que parece que señala que Hamas realmente está mucho más flexible. De hecho, Hamas también ha dicho que puede ser que se haga un acuerdo, incluso si Israel no se retira del todo de la Franja de Gaza militarmente, cosa que había sido una de sus exigencias maximalistas y no se apeaba de ese burro. Ahora sí, Israel también se muestra más flexible y sin embargo no hay nada concluyente todavía, son solo palabras. Palabras que podrían culminar en momentos determinantes en Medio Oriente. Maya Siminovich, con el reporte desde Tel Aviv. Maya, muchísimas gracias.